Capítulo 6. El viaje a Roma, 1887. París, Nuestra Señora de las Victorias. Suiza, Milán, Venecia, Bolonia, Loreto, el Coliseo y las catacumbas. Audiencia de León XIII. Nápoles, Asís, retorno a Francia. 3 meses de espera. 3 días después del viaje a Bayeux iba a emprender uno mucho más largo. El viaje a la ciudad eterna. ¿Qué viaje fue aquel? Solo él me enseñó más cosas que largos años de estudio. Me mostró la vanidad de todo lo pasajero y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. Sin embargo, vi cosas muy hermosas. Contemplé maravillas del arte y de la religión y sobre todo pisé la tierra que habían pisado los apóstoles, tierra regada por la sangre de los mártires, y mi alma creció al contacto de las cosas santas. Estoy muy contenta por haber estado en Roma, pero comprendo a las personas del mundo que pensaban que papá me había hecho hacer este viaje para que cambiara de idea acerca de mi vida religiosa. Y en efecto, cosas hubo en él capaces de hacerme tambalear una vocación poco firme. Celina y yo, que nunca habíamos frecuentado el gran mundo, nos encontrábamos en medio de la nobleza que componía casi exclusivamente la peregrinación. Lejos de encandilarnos, todos esos títulos y esos de nos parecieron puro humo. Visto de lejos, todo eso me había deslumbrado un poco, pero visto de cerca, entendí que no todo lo que brilla es oro, y comprendí aquello de la imitación. No persigas el falso brillo de un gran hombre, ni el trato familiar de muchos, ni la amistad particular de las personas. Comprendí que la verdadera grandeza se halla en el alma, y no en el nombre, porque como dice Isaías, el Señor dará otro nombre a sus elegidos, y también San Juan, al vencedor se le dará una piedrecita blanca sobre la que estará escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. De manera que en el cielo sabremos cuáles son nuestros títulos de nobleza. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merece, y quien en la tierra haya querido ser el más pobre, el más olvidado por el amor de Jesús, ese será el primero, el más noble y el más rico. La segunda experiencia que tuve fue respecto a los sacerdotes. Como nunca los había tratado de cerca, no podía comprender el fin principal de la reforma del Carmelo. Rezar por los pecadores me fascinaba, pero rezar por el alma de los sacerdotes, que yo tenía por más puras que el cristal, me parecía extraño. En Italia comprendí mi vocación. Este viaje no era demasiado largo para adquirir un conocimiento tan útil. Durante un mes viví en compañía de muchos santos sacerdotes, y vi que si bien su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no dejan de ser hombres frágiles y débiles. Si sacerdotes santos, llamados por Jesús en su Evangelio, sal de la tierra, revelan en su conducta que tienen una grandísima necesidad de oraciones, ¿qué habrá que decir de los tibios? Jesús dijo también, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Madre mía, qué hermosa es la vocación que tiene por finalidad conservar la sal destinada a las almas. Esta es la vocación del Carmelo, ya que el único fin de nuestros sacrificios es ser apóstol de los apóstoles, rezando por ellos en tanto que ellos evangelizan a las almas por sus palabras y sobre todo por sus ejemplos. Debo detenerme, pues si continuase hablando sobre este tema no terminaría nunca. Madre, le contaré mi viaje con algunos detalles. Perdóneme si le doy demasiados, no pienso detenidamente antes de escribir, y por causa del poco tiempo libre de que dispongo, lo hago con tantas interrupciones que tal vez mi relato le resulte fastidioso. Lo que me consuela es que en el cielo le volveré a contar las gracias que he recibido, y que entonces podré hacerlo con palabras agradables y expresiones encantadoras. Nada interrumpirá nuestras conversaciones íntimas, y con una sola mirada usted habrá comprendido todo. Pero ay, puesto que debo emplear todavía el lenguaje de esta mísera tierra, intentaré hacerlo con la simplicidad de un niño que conoce el amor de su madre. El 7 de noviembre la peregrinación partió de París, pero papá nos llevó a la capital algunos días antes para que la pudiéramos visitar. Una madrugada, a las 3, atravesé la ciudad de Lisieux que aún dormía. Muchas impresiones cruzaron por mi mente en ese momento. Comprendí que partía hacia lo desconocido, y que ahí me esperaban grandes cosas. Papá estaba feliz. Cuando el tren arrancó, se puso a cantar el viejo estribillo:
Rueda, rueda, diligencia mía, andando vamos por el camino real. Llegamos a París esa misma mañana, y enseguida comenzamos a recorrerla. El pobre papá se cansó mucho con tal de complacernos, de modo que pronto habíamos visto todas las maravillas de la capital. Por lo que a mí respecta, solo una me cautivó: Nuestra Señora de las Victorias. No podría expresar lo que sentía arrodillada a sus pies. Las gracias que me concedió me conmovieron tan profundamente que solo mis lágrimas expresaron mi felicidad, como el día de mi primera comunión. La Santísima Virgen me dio a entender que era ella verdaderamente quien me había sonreído y curado. Comprendí que velaba sobre mí, que yo era su hija, y por eso ya no la podía llamar sino mamá, nombre que me parecía más tierno que el de madre. Con cuánto fervor le rogué que me cuidara siempre y que pronto hiciera realidad mis sueños, escondiéndome a la sombra de su manto virginal. Este había sido uno de mis primeros deseos de niña. Al crecer, había comprendido que me sería posible encontrar verdaderamente el manto de la Santísima Virgen en el Carmelo, y hacia esa fértil montaña tendían todos mis deseos. Supliqué también a Nuestra Señora de las Victorias que alejara de mí todo lo que pudiera empañar mi pureza. No ignoraba que en un viaje a Italia me encontraría con bastantes cosas capaces de traerme turbación, sobre todo porque, ignorando el mal, temía descubrirlo. Todavía no había experimentado que todo es puro para los puros, y que el alma simple y recta no ve mal en nada, puesto que, en efecto, el mal solo existe en los corazones impuros y no en los objetos insensibles. También le pedí a San José que me cuidara. Desde niña le tenía una devoción que se confundía con mi amor a la Santísima Virgen. Todos los días recitaba la oración: San José, Padre y Protector de las Vírgenes. Así que emprendí sin temor este largo viaje, pues sabiéndome tan bien protegida, me parecía imposible tener miedo. Después de habernos consagrado al Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre, partimos de París el lunes 7 de noviembre por la mañana. Pronto nos relacionamos con las personas que formaban la peregrinación. Yo, que era tan tímida que de ordinario apenas me atrevía a hablar, me encontré totalmente liberada de este molesto defecto. Con gran sorpresa de mi parte, hablaba libremente con todas las distinguidas señoras, con los sacerdotes y hasta con Monseñor de Coutances. Me parecía que había vivido siempre en medio de este mundo. Creo que todos nos querían, y papá parecía estar orgulloso de sus 2 hijas. También lo estábamos nosotras de él, porque entre todos los peregrinos no había un señor más distinguido ni más apuesto que mi rey querido. Le gustaba que Celina y yo estuviésemos a su lado, y frecuentemente, cuando no estábamos andando en coche, si yo me alejaba de él, me llamaba para que le diera el brazo, como en Lisieux. El padre Rebegoni examinaba cuidadosamente todo lo que hacíamos. A menudo lo veía mirándonos desde lejos. En la mesa, si yo no estaba frente a él, encontraba el modo de inclinarse a uno u otro lado para verme y oír lo que decía. Seguramente quería conocerme para saber si era realmente capaz de ser carmelita. Pienso que debe haber quedado satisfecho con su examen, porque al terminar el viaje se mostró bien dispuesto para conmigo. Pero en Roma estuvo lejos de serme favorable, como lo diré más adelante. Antes de llegar a la ciudad eterna, meta de nuestra peregrinación, tuvimos la oportunidad de contemplar muchas maravillas. Primero, Suiza, con sus montañas cuyas cumbres se pierden en las nubes, sus graciosas cascadas que surgen de 1000 maneras diferentes, sus valles profundos repletos de helechos gigantescos y de brezos rosados. Madre querida, cuánto bien hicieron a mi alma estas bellezas naturales derramadas tan profusamente. Cómo la elevaban hasta aquel que se ha complacido en sembrar tales obras maestras en una tierra de exilio que ha de durar solo un día. No tenía bastantes ojos para mirar. De pie junto a la puerta del vagón casi perdía la respiración. Hubiera querido estar a ambos lados del vagón, pues cuando me volvía al otro lado veía paisajes encantadores y enteramente diferentes de los que tenía por delante. A veces nos encontrábamos en la cima de una montaña con precipicios a nuestros pies que parecían prontos a tragarnos. Era tal su profundidad que nuestra mirada no podía sondearla. Otras era un pueblecito encantador con sus graciosos chalets y su campanario sobre el cual se balanceaban suavemente algunas nubes resplandecientes de blancura. Más lejos,
Un vasto lago dorado por los últimos rayos de sol y cuyas ondas serenas y puras reflejaban el azul del cielo y el fuego del poniente, presentaba a nuestros ojos maravillados el más poético y encantador espectáculo que se puede imaginar. Al fondo del vasto horizonte se veían las montañas cuyos contornos imprecisos hubieran escapado a nuestra vista si sus cumbres nevadas brillando al sol no hubieran venido a añadir un encanto más al hermoso lago que nos cautivaba. Al mirar tantas bellezas nacían en mi alma pensamientos muy profundos. Me parecía que ya comprendía la grandeza de Dios y las maravillas del cielo. La vida religiosa se me aparecía tal como es, con sus sujeciones y sus pequeños sacrificios hechos en la sombra. Comprendía qué fácil es replegarse sobre sí misma, olvidar el fin sublime de su vocación, y me decía, más tarde, en el momento de la prueba, cuando prisionera en el Carmelo no pueda contemplar más que un rinconcito del cielo estrellado, me acordaré de lo que estoy viendo hoy. Este pensamiento me dará valor y olvidaré fácilmente mis pobres intereses frente a la grandeza y el poder de Dios, el único a quien quiero amar. No tendré la desgracia de atarme a unas pajitas, ahora que mi corazón ha presentido lo que Jesús reserva a los que le aman. Después de haber admirado el poder de Dios, pude admirar también el que había dado a sus criaturas. La primera ciudad de Italia que visitamos fue Milán. Visitamos hasta en sus más pequeños detalles su catedral, toda de mármol blanco, con sus numerosas estatuas capaces de formar un pueblo casi innumerable. Celina y yo fuimos siempre las primeras, siguiendo intrépidas a Monseñor a fin de no perder nada de lo referente a las reliquias de los santos y oír bien las explicaciones. Por ejemplo, mientras ofrecía el santo sacrificio sobre la tumba de San Carlos, estábamos junto con papá detrás del altar, con la cabeza apoyada sobre la urna que guarda el cuerpo del santo, revestido con ornamentos pontificales. Y así en todas partes, excepto cuando se trataba de subir allí donde la dignidad de un obispo no se lo permitía. Entonces sabíamos muy bien abandonar a su excelencia. Dejando a las tímidas señoras esconder la cara entre las manos después de haber subido a los primeros campaniles que coronan la catedral, seguimos a los peregrinos más osados y llegamos hasta la cima del último campanario de mármol, desde donde tuvimos el placer de ver a nuestros pies la ciudad de Milán, cuyos numerosos habitantes parecían un pequeño hormiguero. Cuando descendimos de nuestro pedestal, comenzamos nuestros paseos en coche, que iban a durar un mes y sacarían para siempre mi deseo de rodar sin cansarse. El camposanto nos encantó todavía más que la catedral. Todas sus estatuas de mármol blanco, a las que un cincel de genio parece haber infundido vida, están dispuestas en una especie de negligencia que, a mi gusto, aumenta su encanto. Hasta se tiene la tentación de consolar a esos personajes ideales que nos rodean. Su expresión es tan real, su dolor tan sereno y resignado, que es imposible dejar de reconocer los pensamientos de inmortalidad que henchían el corazón de los artistas que realizaron tales obras maestras. Aquí una niña arrojando flores sobre la tumba de sus padres. El mármol parece haber perdido su espesor. Los pétalos delicados parecen deslizarse entre los dedos de la niña y el viento parece dispersarlos. También el velo ligero de las viudas y las cintas que adornan los cabellos de las jóvenes parecen flotar al viento. Papá estaba tan maravillado como nosotras. En Suiza había sentido fatiga, pero ahora se sentía contento y gozaba del hermoso espectáculo que estábamos contemplando. Su alma de artista se revelaba en las expresiones de fe y de admiración que iluminaban su bello semblante. Un señor mayor, francés, que indudablemente no tenía un alma tan poética, nos miraba de costado y decía con mal humor, aunque parecía al mismo tiempo lamentarse por no poder compartir nuestra admiración: «Ah, qué entusiastas son los franceses». Creo que hubiera sido mejor que este buen señor se hubiera quedado en su casa, pues no me parecía muy contento con su viaje. Frecuentemente estaba cerca de nosotros y siempre alguna queja brotaba de sus labios. Estaba descontento de los coches, de los hoteles, de las personas, de las ciudades, en fin, de todo. Papá, con su magnanimidad acostumbrada, trataba de consolarlo, le ofrecía su lugar, etc.
Papá se encontraba siempre bien en todas partes, pues tenía un carácter enteramente opuesto al de su quejoso vecino. ¿Cuántos personajes diferentes encontramos? Qué interesante es estudiar el mundo cuando se está a punto de abandonarlo. En Venecia la escena cambió completamente. En vez del ruido de las grandes ciudades, solo se oye en medio del silencio los gritos de los gondoleros y el murmullo del agua agitada por los remos. Venecia tiene sus encantos, pero me parece una ciudad triste. El palacio de los Dux es espléndido, pero también es triste, con sus amplios departamentos donde se exhiben el oro, las maderas, los mármoles más preciosos y las pinturas de los más grandes maestros. Hace mucho tiempo que estas bóvedas han cesado de oír la voz de los gobernantes que pronunciaban sentencias de vida y muerte en las salas que hemos cruzado. Han dejado de sufrir los desgraciados prisioneros encerrados por los dux en los calabozos y en las mazmorras subterráneas. Cuando visitaba estas espantosas prisiones, me figuraba estar en tiempos de los mártires, y me hubiera gustado poder quedarme ahí para imitarlos. Pero hubo que salir enseguida y pasar por el puente de los suspiros, así llamado a causa de los suspiros de alivio de los condenados que preferían la muerte al horror de los subterráneos. De Venecia fuimos a Padua, donde veneramos la lengua de San Antonio. Luego seguimos a Bolonia, donde vimos a Santa Catalina que conserva las señales del beso del niño Jesús. Podría dar muchos detalles interesantes sobre cada ciudad y sobre las 1000 pequeñas circunstancias particulares de nuestro viaje, pero no terminaría. Por eso escribiré solo los detalles principales. Dejé Bolonia con alegría. Esa ciudad se me había hecho insoportable por causa de los estudiantes que la colman y que nos rodeaban cuando teníamos la desgracia de salir a pie, y sobre todo a causa de la pequeña aventura que me ocurrió con uno de ellos. Me alegré cuando seguimos viaje a Loreto. No me sorprende que la Santísima Virgen haya elegido este lugar para transportar allí su casa bendita. La paz, la alegría, la pobreza reinan en ella como soberanas. Todo es allí sencillo y primitivo. Las mujeres han conservado su gracioso atavío italiano y no han adoptado, como las de las otras ciudades, la moda de París. En una palabra, Loreto me cautivó. ¿Qué diré de la Santa Casa? Mi emoción fue tan grande al encontrarme bajo el mismo techo que la Sagrada Familia, al contemplar las paredes sobre las que Jesús había fijado sus ojos divinos, al pisar la tierra que San José había regado con sus sudores, donde María había estrechado al niño Jesús entre sus brazos después de haberlo llevado en su seno virginal. Vi la habitación en la que el ángel se le apareció a la Santísima Virgen. Coloqué mi rosario en la escudilla del niño Jesús. Qué encantadores son estos recuerdos. Pero nuestro mayor consuelo fue recibir a Jesús en su casa y ser su templo viviente en el lugar mismo que él había honrado con su presencia. Es costumbre en Italia reservar el copón en cada iglesia en un solo altar, y solo allí se puede recibir la Santa Comunión. Este altar se hallaba en la basílica donde se encuentra la Santa Casa, custodiada como un precioso diamante en un estuche de mármol blanco. Eso no nos alegró en demasía. Queríamos recibir la comunión, no en el estuche, sino en el diamante. Con su mansedumbre habitual, papá hizo como todo el mundo. Pero Celina y yo fuimos al encuentro de un sacerdote que nos acompañaba por todas partes y se preparaba justamente a celebrar la misa en la Santa Casa por un privilegio especial. Pidió 2 hostias chicas que colocó en una patena junto con la grande, y cuál no habrá sido nuestro arrobamiento al comulgar las 2 juntas en esa casa bendita. Nos embargaba una felicidad celestial que las palabras no aciertan a expresar. ¿Qué será cuando comulguemos en la mansión eterna del Rey del Cielo? Entonces nuestro gozo no tendrá fin. No experimentaremos la tristeza de la partida y no necesitaremos raspar furtivamente las paredes santificadas por la presencia divina para llevarnos un recuerdo. Su casa será también la nuestra por toda la eternidad. No quiere darnos su casa de la tierra. Se contenta con mostrárnosla para hacernos amar la pobreza y la vida escondida.
La casa que nos reserva es su palacio de gloria, donde ya no le veremos escondido bajo las apariencias de un niño o de una hostia blanca, sino tal como es, en el brillo de su esplendor infinito. Ahora me resta hablar de Roma, meta de nuestro viaje. Ahí pensaba encontrar el consuelo, y en cambio hallé la cruz. Era de noche cuando llegamos y nos habíamos dormido. Nos despertaron las voces de los empleados de la estación gritando «¡Roma! ¡Roma!». No soñaba, estaba en Roma. El primer día lo pasamos extramuros, y fue tal vez el más delicioso porque todos los monumentos conservan su sello de antigüedad. En el centro de Roma, en cambio, uno podría creerse en París, en medio de magníficos hoteles y comercios. El paseo por la campiña romana me dejó dulce recuerdo. No hablaré de los lugares que visitamos, ya que abundan los libros que los describen en detalle. Hablaré tan solo de las impresiones principales que experimenté. Una de las más dulces fue mi estremecimiento a la vista del Coliseo. Por fin estaba viendo la arena en donde tantos mártires habían derramado su sangre por Jesús. Ya me disponía a besar ese suelo que ellos habían santificado, pero ¡oh decepción! El centro no era más que un montón de escombros que los peregrinos deben contentarse con mirar desde lejos, pues una barrera impide la entrada. Y por otra parte nadie tiene la tentación de arriesgarse en medio de esas ruinas. ¿Haber venido a Roma sin bajar al Coliseo? Me parecía imposible. Ya no prestaba atención a las explicaciones del guía. Tenía un solo pensamiento: bajar a la arena. Viendo pasar a un obrero que llevaba una escalera, estuve a punto de pedírsela. Felizmente no llevé mi idea a la práctica porque me hubiera tomado por loca. Cuenta el Evangelio que Magdalena, permaneciendo junto al sepulcro e inclinándose repetidamente para mirar hacia adentro, acabó por ver a dos ángeles. Como ella, si bien reconociendo la imposibilidad de que se realizaran mis deseos, seguí inclinándome hacia las ruinas a las que quería descender. Por fin no vi ángeles, pero sí vi lo que buscaba. Di un grito de alegría y dije a Celina: «¡Ven pronto! ¡Vamos a poder pasar!». Enseguida franqueamos la barrera hasta la que llegaban los escombros en ese lugar y empezamos a escalar las ruinas que se desmoronaban a nuestro paso. Papá nos miraba asombradísimo de nuestra audacia. Pronto nos mandó volver, pero las dos fugitivas ya no escuchaban nada. Al igual que los guerreros que sienten crecer su valor en medio del peligro, así crecía nuestra alegría en proporción al esfuerzo que nos implicaba alcanzar el objetivo de nuestro deseo. Celina, más previsora que yo, había prestado atención al guía y, recordando que acababa de indicar una pequeña laja marcada con una cruz como el lugar donde combatían los mártires, se puso a buscarlo. Pronto lo encontramos y nos arrodillamos sobre esta tierra sagrada, y nuestras almas se confundieron en una misma plegaria. Mi corazón latía fuertemente cuando mis labios se acercaron al polvo regado con la sangre de los primeros cristianos. Pedí la gracia de ser también mártir de Jesús, y en lo profundo de mi corazón sentí que mi plegaria había sido escuchada. Todo esto ocurrió en muy corto tiempo. Después de haber recogido algunas piedras, retornamos a las ruinosas paredes para recomenzar nuestra peligrosa hazaña. Al vernos tan felices, papá no pudo reprendernos, y me di cuenta de que estaba orgulloso de nuestra intrepidez. Dios nos protegió visiblemente, pues los peregrinos no notaron nuestra ausencia, ya que se encontraban más lejos que nosotros, ocupados sin duda en observar las magníficas arcadas en las que el guía hacía notar los cupidos sobre pequeñas cornisas, de modo que ni el guía ni los sacerdotes pudieron experimentar la alegría que colmaba nuestros corazones. Las catacumbas nos dejaron también una dulcísima impresión. Son tal como me las había imaginado al leer su descripción en las vidas de los mártires. Habíamos pasado ahí parte de la tarde y me parecía que había estado solo unos instantes. Tan impregnada de suave fragancia me parecía la atmósfera que ahí se respira. Había que traer algún recuerdo de las catacumbas, y entonces, esperando a que la procesión se hubiera alejado un poco, Celina y Teresa se deslizaron juntas hasta el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y tomaron tierra santificada por su presencia. Antes de mi viaje a Roma no tenía por esta santa ninguna devoción especial, pero al visitar su casa transformada en iglesia,
el lugar de su martirio, al saber que había sido proclamada reina de la armonía no a causa de su hermosa voz o de su talento musical, sino en memoria del canto virginal que le hizo oír a su esposo celestial, escondido en el fondo de su corazón, sentí por ella más que devoción, un verdadero cariño de amiga. Se convirtió en mi santa predilecta, mi confidente íntima. Todo en ella me encantó. Sobre todo su abandono, su confianza ilimitada que le hicieron capaz de virginizar almas que no habían deseado otros gozos que los de la vida presente. Santa Cecilia se asemeja a la esposa del cantar. Veo en ella un coro de música en un campamento militar. Toda su vida ha sido un canto melodioso, hasta en medio de las mayores pruebas. Y ello no me asombra, puesto que el Santo Evangelio reposaba sobre su corazón, y en su corazón reposaba el esposo de las vírgenes. La visita a la iglesia de Santa Inés me resultó también muy dulce. Iba a visitar a su propia casa a una amiga de la infancia. Le hablé largamente de aquella que lleva tan bien su nombre, e hice cuantos esfuerzos pude para obtener, al fin de traérsela, una de las reliquias de la angelical patrona de mi querida madre. Pero lo único que pudimos conseguir fue una piedrecita roja que se desprendió de un rico mosaico que se remonta a los tiempos de Santa Inés y que ella seguramente miró muchas veces. ¿No fue lindísimo que la amable santa nos diese lo que nosotras buscábamos y era prohibido tomar? Siempre lo consideré como una delicadeza y una prueba de amor con el que la amable Inés mira y protege a mi querida madre. Durante 6 días visitamos las principales maravillas de Roma, y el séptimo vi a la mayor de todas, León XIII. Deseaba que llegara ese día, y al mismo tiempo lo temía. De él dependía mi vocación, pues la respuesta que debía recibir de Monseñor no había llegado, y por una carta suya, madre, había sabido que ya no estaba muy bien dispuesto en mi favor. Mi única tabla de salvación era el permiso del Santo Padre. Pero para obtenerlo había que pedirlo, había que animarse a hablar delante de todo el mundo. Hablar al Papa. Este pensamiento me hacía temblar. Solo Dios sabe lo que sufrí antes de la audiencia. También lo sabe mi querida Celina. Jamás olvidaré cuánto compartió mis grandes pruebas. Se hubiera dicho que mi vocación era la suya. Todos los sacerdotes de la peregrinación cayeron en la cuenta de cuánto nos queríamos las dos. Una noche había tantas personas reunidas que faltaron las sillas. Entonces Celina me sentó sobre sus rodillas. Nos mirábamos con tanto cariño que uno de los sacerdotes exclamó: «¿Cuánto se quieren? Estas dos hermanas nunca podrán separarse». Sí, es verdad, nos queríamos, pero nuestro afecto era tan puro y tan fuerte que el pensamiento de la separación no nos torturaba, porque sentíamos que nada, ni siquiera el océano, podría alejarnos una de la otra. Celina veía con serenidad cómo mi navecilla se acercaba a la ribera del Carmelo y se resignaba a permanecer todo el tiempo que Dios lo quisiere en el mar tempestuoso del mundo, segura de que a su vez también ella llegaría a la orilla, objeto de sus deseos. El domingo 20 de noviembre, después de habernos vestido según la etiqueta del Vaticano, es decir, de negro con mantilla de encaje en la cabeza, y habernos adornado con un medallón de León XIII suspendido en una cinta azul y blanca, hicimos nuestra entrada en el Vaticano y nos dirigimos hacia la capilla del soberano pontífice. Nuestra emoción fue muy honda al verlo entrar para celebrar la misa a las 8. Bendijo a los numerosos peregrinos reunidos a su alrededor. Subió las gradas del altar y nos mostró, por su piedad digna del vicario de Jesús, que era verdaderamente el Santo Padre. Me latía fuertemente el corazón, y mis plegarias fueron muy ardientes en el momento en que Jesús descendía entre las manos de su sumo pontífice. Entretanto, yo rebosaba de confianza. El evangelio de ese día contenía estas palabras fascinantes: «No temáis, rebañito mío. Ha sido del agrado de mi Padre daros el reino». Yo no temía, por cierto. Al contrario, esperaba que muy pronto me perteneciera el reino del Carmelo. No pensaba entonces en estas otras palabras de Jesús: «Os preparo mi reino como mi Padre me lo ha preparado a mí». O sea, les reservo cruces y pruebas. Así seréis dignos de poseer ese reino por el que suspiráis, puesto que ha sido necesario que Cristo sufriera y entrase así en su gloria. Si vosotros queréis estar junto a Él, habéis de beber el cáliz que Él bebió.
Este cáliz me fue presentado por el Santo Padre, y mis lágrimas se mezclaron a la amarga bebida que se me ofrecía. Después de la misa de acción de gracias que siguió a la de su santidad, comenzó la audiencia. León XIII estaba sentado en un gran sillón. Vestía sencillamente una sotana blanca y museta del mismo color, y en la cabeza llevaba solo el solideo. A su alrededor, de pie, cardenales, arzobispos, obispos, pero los vi en general, pues toda mi atención iba hacia el Santo Padre. Pasábamos delante de él en procesión. Cada peregrino se arrodillaba por turno, besaba el pie y la mano de León XIII, recibía su bendición y 2 guardias nobles le daban un toque de rúbrica para que se levantara. Al peregrino, pues me explico tan mal que podía entenderse que era el Papa. Antes de entrar en el aposento pontificio, estaba muy bien decidida a hablar, pero sentí que mi coraje desfallecía cuando vi a la derecha del Santo Padre a Monseñor Reveroni. Casi en ese mismo instante se nos dijo de su parte que se nos prohibía hablar a León XIII, pues la audiencia se estaba prolongando por demás. Me volví hacia mi querida Celina a fin de inquirir su parecer. «¡Habla!», me dijo. Un instante después estaba a los pies del Santo Padre. Besé su sandalia y él me presentó su mano, pero en vez de besarla, junté mis manos y levantando hacia él mi rostro bañado en lágrimas, exclamé: «Santísimo Padre, tengo que pedirle una gracia muy grande». Entonces el soberano pontífice inclinó su cabeza hacia mí, de manera que mi cara casi tocaba la suya, y vi sus ojos negros y profundos clavándose sobre mí y penetrando hasta el fondo de mi alma. «Santísimo Padre», le dije, «en honor de vuestro jubileo, permitidme entrar al Carmelo a los 15 años». Sin duda me temblaba la voz por la emoción, pues volviéndose hacia Monseñor Reveroni, que me miraba con extrañeza y disgusto, el Santo Padre le dijo: «No comprendo muy bien. Si Dios lo hubiera permitido, hubiera sido fácil para Monseñor Reveroni obtenerme lo que yo deseaba, pero Dios quería darme cruz y no consuelo». «Santísimo Padre», respondió el vicario general, «es una niña que desea entrar al Carmelo a los 15 años, pero los superiores están actualmente examinando la cuestión». «Pues bien, hija mía», respondió el Santo Padre, mirándome bondadosamente, «haz lo que te digan los superiores». Entonces, apoyando las manos sobre sus rodillas, hice una última tentativa y dije con voz suplicante: «Oh, Santísimo Padre, si dijerais que sí, todo el mundo lo querría». Me miró fijamente y pronunció estas palabras marcando cada sílaba: «Vamos, vamos, entrarás si Dios lo quiere». Hablaba con acento tan penetrante y convencido que todavía me parece oírlo. Alentada por la bondad del Santo Padre, quería seguir hablando, pero los 2 guardias nobles me tocaron delicadamente para que me levantara. Viendo que esto no bastaba, me tomaron por los brazos y Monseñor Reveroni los ayudó, porque yo permanecía con las manos juntas, apoyadas sobre las rodillas de León XIII, y me arrancaron a viva fuerza de junto a sus pies. Mientras era arrebatada de esta manera, el Santo Padre posó su mano sobre mis labios. Luego la levantó para bendecirme. Entonces mis ojos se llenaron de lágrimas y Monseñor Reveroni pudo contemplar al menos tantos diamantes como los que había visto en Bayeux. Los 2 guardias nobles me llevaron, por decirlo así, hasta la puerta, y ahí un tercero me dio una medalla de León XIII. Celina, que venía detrás de mí, había sido testigo de la escena que acababa de tener lugar. Casi tan emocionada como yo, tuvo, sin embargo, el valor de pedir al Santo Padre una bendición para el Carmelo. Monseñor Reveroni, con voz fastidiada, respondió: «Ya está bendecido el Carmelo». El bondadoso Santo Padre repitió con dulzura: «Ah, por cierto que está bendecido». Papá había acudido a los pies de León XIII con los hombres antes que nosotras. Monseñor Reveroni había estado muy amable con él, presentándolo como el padre de 2 carmelitas. El soberano pontífice, como señal de una particular benevolencia, posó su mano sobre la cabeza de mi venerable rey querido, como si lo marcara con un misterioso sello en nombre de aquel a quien representa verdaderamente.
Ahora que este padre de 4 carmelitas está en el cielo, ya no es la mano del pontífice la que reposa sobre su frente profetizándole el martirio. Es la mano del esposo de las vírgenes, Rey de la Gloria, la que hace resplandecer la cabeza de su fiel servidor, y nunca jamás dejará de reposar esa mano adorada sobre la frente por ella glorificada. Mucha pena sintió mi querido papá al verme salir llorando de la audiencia. Hizo cuanto pudo para consolarme, pero fue en vano. En lo profundo de mi corazón tenía una gran paz, porque había hecho todo lo que me había sido posible para responder a lo que me pedía Dios. Pero esta paz estaba en lo profundo, mientras que la amargura llenaba mi alma, porque Jesús callaba y parecía ausente. Nada me revelaba su presencia. Ese día tampoco se atrevió el sol a brillar, y el hermoso cielo azul de Italia, cargado de nubes oscuras, no cesó de llorar junto conmigo. Todo había terminado para mí. Mi viaje no me ofrecía ya ningún atractivo, puesto que su finalidad había fallado. Sin embargo, las últimas palabras del Santo Padre hubieran debido consolarme. ¿No era acaso una verdadera profecía? A pesar de todos los obstáculos, lo que Dios quiso se ha cumplido. No permitió a las criaturas hacer lo que querían, sino lo que Él quería. Desde hacía algún tiempo me había ofrecido al niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me empleara como esos juguetes de lujo que los niños tienen que contentarse con mirar sin atreverse a tocar, sino como una pelotita sin ningún valor que él pudiese tirar al suelo, empujar con el pie, pinchar, abandonar en un rincón o apretar contra su corazón si le gustaba. En una palabra, yo quería divertir al niño Jesús, darle gusto, satisfacer sus caprichos infantiles, y él había escuchado mi súplica. En Roma Jesús pinchó su juguetito. Quiso ver lo que tenía dentro, y cuando lo vio, contento con su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se durmió. ¿Qué es lo que hizo durante su dulce sueño y qué fue de la pelotita abandonada? Jesús soñó que se seguía divirtiendo con su juguete, dejándolo y tomándolo, y que luego, después de haberlo hecho rodar bien lejos, lo apretaba contra su corazón, sin soltarlo nunca más de su manecita. Usted comprende, madre querida, qué triste estaba la pelotita al verse por el suelo. Sin embargo, no cesaba de esperar contra toda esperanza. Algunos días después de la audiencia del Santo Padre, papá fue a visitar al buen hermano Simeón, y se encontró ahí con Monseñor Reveroni, que se mostró muy amable. Papá le reprochó sonriente por no haberme ayudado en mi difícil empresa. Luego contó la historia de su reina al hermano Simeón. El venerable anciano lo escuchó con mucho interés y hasta tomó notas y dijo conmovido: «Eso no se ve en Italia». Creo que esta entrevista causó muy buena impresión a Monseñor Reveroni, quien en adelante no dejó de demostrarme que por fin estaba convencido de mi vocación. Al día siguiente de la jornada memorable, por la mañana tuvimos que seguir viaje a Nápoles y Pompeya. En honor nuestro, el Vesubio tronó todo el día, lanzando con sus cañonazos una espesa columna de humo. Las huellas que ha dejado sobre las ruinas de Pompeya son espantosas. Muestran el poder de Dios, que mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Me hubiera gustado pasearme sola en medio de las ruinas, pensar en la fragilidad de las cosas humanas, pero el número de viajeros robaba a la ciudad destruida gran parte de su encanto melancólico. Todo lo contrario ocurrió en Nápoles, donde el gran número de coches con 2 caballos dio magnificencia a nuestro paseo al monasterio de San Martín, ubicado en la cima de una alta colina que domina toda la ciudad. Lamentablemente, los caballos de nuestro coche se desbocaban a cada momento, y más de una vez creí llegada mi última hora. De nada le valía al cochero repetir constantemente la palabra mágica de los cocheros italianos: «apipau, apipau». Los pobres caballos querían hacer volcar el coche. Por fin, gracias a la protección de nuestros ángeles custodios, llegamos a nuestro magnífico hotel. Durante todo nuestro viaje nos alojamos en hoteles principescos. Jamás me había visto rodeada de tanto lujo. Sería el caso de decir que la riqueza no constituye la felicidad,
pues yo hubiera sido más feliz bajo un techo de paja, con la esperanza del Carmelo, que entre habitaciones opulentas, escaleras de mármol blanco, tapices de seda, pero con la amargura en el corazón. Comprendí muy bien que la alegría no se halla en los objetos que nos rodean, sino en lo más íntimo del alma, y que se la puede poseer tanto en una prisión como en un palacio. La prueba es que soy más feliz en el Carmelo, aun en medio de pruebas interiores y exteriores, que en el mundo, rodeada de las comodidades de la vida y sobre todo de las dulzuras del hogar paterno. Mi alma estaba sumida en la tristeza, pero al exterior yo era la misma, pues creía que mi pedido al Santo Padre había quedado oculto. Pronto me convencí de lo contrario. Habíamos quedado en el vagón solas, Celina y yo. Los demás peregrinos habían bajado al restaurante, aprovechando unos minutos de parada. Vi a Monseñor Lagout, vicario general de Coutances, abrir la portezuela mientras me decía con la mirada sonriente: ¿Y bien? ¿Cómo está nuestra pequeña Carmelita? Me di cuenta entonces de que toda la peregrinación conocía mi secreto. Felizmente nadie me habló de ello, pero por la manera simpática con que me miraban, entendí que mi pedido no había producido mal efecto. Al contrario, en la ciudad de Asís tuve ocasión de subir al coche de Monseñor Reveroni, favor que no fue acordado a ninguna dama durante el largo viaje. Obtuve así este privilegio. Después de haber visitado los lugares perfumados por las virtudes de San Francisco y Santa Clara, habíamos terminado nuestro recorrido en el monasterio de Santa Inés, hermana de Santa Clara. Había contemplado a mi gusto la cabeza de Santa Clara cuando, al retirarme, una de las últimas, me di cuenta de que había perdido mi cinturón. Lo busqué en medio de la multitud. Un sacerdote se apiadó de mí y me ayudó, pero después de habérmelo encontrado lo vi alejarse y me quedé sola buscando, pues tenía el cinturón, pero no me lo podía poner porque le faltaba la hebilla. Por fin la vi brillar en un rincón. Tomarla y ajustarla fue cosa de un instante, pero la búsqueda anterior había sido más larga. Resultado, grande fue mi asombro al verme sola junto a la iglesia. Los numerosos coches habían desaparecido, todos a excepción del coche de Monseñor Reveroni. ¿Qué hacer? ¿Tendría que correr en pos de los coches que ya no estaban al alcance de mi vista? ¿Tendría que exponerme a perder el tren con la consiguiente inquietud de mi querido papá? ¿O bien solicitaría un lugar en la calesa de Monseñor Reveroni? Me resolví por esto último. Con la expresión más amable y la mayor desenvoltura posible, a pesar de mi gran confusión, le expuse lo crítico de mi situación y lo puse a él en un aprieto, pues su coche estaba enteramente ocupado por los señores más distinguidos de la peregrinación. Imposible encontrar ni un sitio más. Pero un señor muy galante se apresuró a descender, me cedió su lugar y él tomó asiento modestamente junto al cochero. Yo parecía una ardilla caída en una trampa. Estaba muy lejos de sentirme cómoda en medio de esos grandes personajes y sobre todo del más temible frente al cual estaba sentada. Sin embargo, estuvo muy amable conmigo, interrumpiendo de tiempo en tiempo su conversación con los señores para hablarme del Carmelo. Antes de llegar a la estación, todos los grandes personajes sacaron sus grandes carteras para darle dinero al cochero, que ya estaba pagado. Hice como ellos y tomé mi carterita, pero Monseñor Reveroni no consintió que yo sacase mis moneditas y prefirió dar una grande en nombre de los dos. Otra vez me encontré junto a él en un omnibus. Fue aún más amable y prometió hacer todo lo que pudiese para que yo entrara al Carmelo. Aunque ponían un poco de bálsamo en mis heridas, estos breves encuentros no impidieron que el regreso fuese mucho menos agradable que la ida, pues ya no tenía la esperanza del Santo Padre. No encontraba ningún socorro en la tierra, que me parecía un desierto árido y sin agua. Toda mi esperanza estaba puesta en Dios solo. Acababa de hacer la experiencia de que es mejor recurrir a Él que a sus santos. Sin embargo, la tristeza de mi alma no me impedía interesarme mucho por los lugares santos que visitábamos. Me dio alegría poder contemplar en Florencia a Santa Magdalena de Pazis en medio del coro de las carmelitas que nos abrieron la reja. Como no sabíamos cómo gozar de este privilegio y muchas personas deseaban tocar con sus rosarios el sepulcro de la santa y yo era la única que podía pasar la mano a través de la reja que nos separaba, todo el mundo me traía los rosarios y yo estaba muy orgullosa de mi oficio.
Siempre encontraba el modo de tocarlo todo. Por ejemplo, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, pudimos venerar varios trozos de la verdadera cruz, 2 espinas y uno de los sagrados clavos encerrado en un magnífico relicario de oro trabajado, pero sin vidrio. Al venerar la reliquia, me ingenié para deslizar mi dedo meñique en uno de los agujeros del relicario y pude tocar el clavo que había sido bañado por la sangre de Jesús. Verdaderamente era demasiado atrevida. Felizmente, Dios, que ve el fondo de los corazones, sabe que mi intención era pura y que por nada del mundo hubiera querido desagradarle. Me comportaba con él como una niña que cree que todo le es permitido y considera suyos los tesoros de su padre. No puedo comprender todavía por qué las mujeres son tan fácilmente excomulgadas en Italia. A cada momento nos decían: no entren aquí, no entren allí, van a quedar excomulgadas. Ah, pobres mujeres, qué despreciadas son. Sin embargo, aman a Dios en número mucho mayor que los hombres, y durante la pasión de nuestro Señor las mujeres se mostraron más valientes que los apóstoles, ya que no se intimidaron ante los insultos de los soldados y osaron enjugar la faz adorable de Jesús. Por eso, sin duda, permite Él que su lote en la tierra sea el desprecio, puesto que lo eligió también para sí. En el cielo demostrará que sus pensamientos no son como los de los hombres, porque entonces las últimas serán las primeras. Más de una vez durante el viaje no tuve la paciencia de esperar hasta el cielo para ser la primera. Un día visitábamos un monasterio de carmelitas. No me contenté con seguir a los peregrinos por las galerías exteriores y me adelanté hacia los claustros interiores. De repente vi a un anciano carmelita que desde lejos me hacía señal de retirarme, pero en vez de alejarme, me le acerqué y apuntando a los cuadros le dije por señas que eran lindos. Sin duda que por mis cabellos sueltos y por todo mi aspecto se dio cuenta de que era una niña. Me sonrió con bondad y se alejó viendo que no estaba frente a una enemiga. Si hubiera sabido hablar italiano, le habría dicho que era una futura carmelita, pero por causa de los constructores de la Torre de Babel me fue imposible. Después de haber visitado Pisa y Génova, retornamos a Francia. Durante todo el recorrido la vista era magnífica. A veces íbamos bordeando el mar y el ferrocarril estaba tan cerca que me parecía que las olas llegarían hasta nosotros. Este espectáculo fue debido a una tormenta y era por la tarde, por lo que tornaba la escena más imponente aún. Otras veces praderas cubiertas de naranjos cargados de frutos maduros, olivos verdes con follaje transparente, graciosas palmeras. A la caída de la tarde, los pequeños puertos de mar se iluminaban con multitud de luces, mientras en el cielo titilaban las primeras estrellas. Cuánta poesía llenaba mi alma a la vista de todas estas cosas que veía por primera y última vez en mi vida. Las veía desvanecerse sin pena, pues mi corazón aspiraba a otras maravillas. Había contemplado suficientemente las bellezas de la tierra. El objeto de sus deseos eran las del cielo, y para darlas a las almas yo quería tornarme prisionera. Pero antes de ver abiertas ante mí las puertas de la prisión bendita por la que suspiraba, me sería necesario todavía luchar y sufrir. Así lo sentía al regresar a Francia, aunque mi confianza era tan grande que no cesaba de esperar que me sería permitido entrar el 25 de diciembre. Apenas llegados a Lisieux, nuestra primera visita fue para el Carmelo. ¡Qué entrevista aquella! Después de un mes de separación teníamos tantas cosas que contarnos. Ese mes me pareció larguísimo, y durante el mismo aprendí más que durante muchos años. Madre querida, qué dulce fue para mí volverla a ver, abrirle mi alma herida. Usted sabía comprenderme tan bien y le bastaba una palabra, una mirada para adivinarlo todo. Yo me había abandonado completamente. Había hecho cuanto de mí dependía, hasta hablar al Santo Padre, por lo tanto no sabía qué otra cosa debía hacer. Usted me aconsejó que escribiese a Monseñor y le recordara su promesa. Lo hice inmediatamente, lo mejor que pude, pero en términos que mi tío encontró un tanto simples. Rehizo mi carta. En el momento en que iba a despacharla, recibí una de usted en la que me decía que no escribiera, que esperase algunos días.
Obedecí enseguida, pues estaba segura que era el medio mejor para no equivocarme. Por fin, 10 días antes de Navidad, partió mi carta. Muy convencida de que la respuesta no se haría esperar, iba todas las mañanas después de misa al correo con papá. Creía encontrarme con el permiso de emprender vuelo, pero cada mañana me traía una nueva decepción que, no obstante, no desmoronaba mi fe. Pedí a Jesús que rompiera mis ataduras. Las rompió, pero de una manera totalmente diferente a lo que yo esperaba. Llegó la hermosa fiesta de Navidad, pero Jesús no despertó. Dejó por el suelo a su pelotita, sin mirarla siquiera. Me dirigía a la misa de medianoche con el corazón desgarrado, pues había contado con asistir a ella detrás de la reja del Carmelo. Fue esta una prueba muy grande para mi fe, pero aquel cuyo corazón vela me hizo comprender que a quienes tienen fe como un grano de mostaza les concede milagros y que hace cambiar de lugar las montañas a fin de confirmar su fe tan débil aún. Para sus íntimos, para su madre, no obra milagros antes de haber probado su fe. ¿No dejó acaso que Lázaro muriese, aunque Marta y María le habían mandado decir que estaba enfermo? En las bodas de Caná, cuando la Santísima Virgen pidió a Jesús que auxiliase al dueño de la casa, ¿no le respondió acaso que su hora no había llegado aún? Pero después de la prueba, qué grande fue la recompensa. El agua se convirtió en vino. Lázaro resucita. Así obró Jesús con su Teresita. Después de haberla probado por mucho tiempo, colmó todos los deseos de su corazón. En la tarde de esa fiesta radiante que para mí había transcurrido en la aflicción, fui a ver a las Carmelitas. Grande fue mi sorpresa cuando al abrirse la reja vi un encantador niño Jesús que en su mano tenía una pelotita sobre la cual estaba escrito mi nombre. Las Carmelitas, en lugar de Jesús demasiado pequeño para hablar, me cantaron un canto compuesto por mi madre querida. Cada palabra derramaba en mi alma muy dulce consuelo. Jamás olvidaré esta delicadeza maternal que siempre me colmó de la más exquisita ternura. Les agradecí con lágrimas de alegría, y luego les conté la sorpresa que Celina me había preparado para cuando regresamos de la misa de medianoche. Había encontrado en mi cuarto, flotando en un gran recipiente, una navecilla con la cual dormía el niño Jesús con una pelotita cerca suyo. Sobre la blanca vela, Celina había escrito estas palabras: «Duermo, pero mi corazón vela». Y sobre la nave, esta sola palabra: «Abandono». Si Jesús no hablaba todavía a su noviecita, si sus divinos ojos permanecían cerrados, por lo menos se le manifestaba por medio de almas que sabían comprender todas las delicadezas y el amor de su corazón. El primer día del año 1888 Jesús me regaló una vez más su cruz, pero esta vez debí llevarla sola, pues me resultaba tanto más dolorosa cuanto que no alcanzaba a comprenderla. Una carta de la Madre María de Gonzaga me anunciaba que el 28, fiesta de los Santos Inocentes, había llegado la respuesta de Monseñor, pero que no me lo había comunicado porque había decidido que mi entrada no sería hasta después de Cuaresma. No pude contener las lágrimas ante el pensamiento de tan larga dilación. Esta prueba revistió un carácter muy particular para mí. Del lado del mundo veía rotas mis amarras, pero el Arca Santa negaba esta vez la entrada a la pobre palomita. Estoy segura que me han de haber tenido por muy poco razonable al ver que no aceptaba con alegría estos 3 meses de exilio, pero ciertamente, aunque no lo parezca, esta prueba fue muy grande y me hizo crecer mucho en abandono y demás virtudes. ¿Cómo transcurrieron estos 3 meses tan ricos en gracias para mi alma? En un primer momento pensé que no me tomaría la molestia de llevar una vida tan bien ordenada como de costumbre, pero pronto comprendí el precio del tiempo que se me ofrecía y resolví entregarme más que nunca a una vida seria y mortificada. Al decir mortificada no quiero hacer creer que hacía penitencias. Ay, jamás he hecho ninguna.
Lejos de parecerme a esas almas hermosas que desde su infancia practicaban toda clase de mortificaciones, no sentía por ello ningún atractivo. Esto provenía sin duda de mi cobardía, pues hubiera podido, como Celina, inventar 1000 maneras de sufrir. En cambio, siempre dejé que me trataran entre algodones y me engordaran como un pajarillo que no necesita hacer penitencia. Mis mortificaciones consistían en domar mi voluntad, siempre pronta a salirse con la suya, en retener una palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en sentarme sin apoyar la espalda, etcétera, etcétera. Practicando estas naderías, me preparaba para ser la esposa de Jesús, y no puedo expresar cuán dulces recuerdos ha dejado en mí esta espera. 3 meses pasan muy rápidamente. Por fin llegó el momento tan ardientemente deseado.